Muy buenas tardes. Señor los bendiga, mis hermanos. Bienvenidos en el nombre del Señor. ¿Quién es ese Natán? Qué igualado, ¿eh? El Señor los bendiga. El Señor los bendiga, mis hermanos. Un gozo poder estar juntos una vez más en la casa del Señor para aprender de su palabra, para adentrarnos en ella, para poder recibir lo que el Señor tiene para nosotros cada vez que la abrimos. Domingos, martes, jueves, viernes. El Señor nos habla por medio de su palabra constantemente y tenemos que estar atentos a su voz cada día, cada momento, cada vez que nosotros abremos su palabra, estar dispuestos a recibir de ella. Y bueno, un saludo muy especial para todos ustedes y también para los que están con nosotros conectados ya por el internet. Un saludo también muy especial para todos y cada uno de ustedes en sus casas, donde quiera que estén en este momento. El Señor me los bendiga también. Antes de comenzar, me gustaría invitarlos una vez más a la noche de oración el día de mañana. Así de que los animamos a que nos acompañen y puedan también ser parte de orar unos por otros como iglesia. Cuando la iglesia se mantiene en oración, también se mantiene unida. Así de que los invitamos a que nos acompañen, que puedan ser parte también de esta noche de oración. Me encantaron las alabanzas porque como que hubo un proceso en rendirnos al Señor, en presentarnos, disfrutar de su presencia y gozarnos en el Señor, sabiendo que el Señor es el que nos encontró, el Señor es el que nos buscó para salvarnos, para rescatarnos de la maldad. Pero qué importante es rendirnos delante del Señor, rendirnos a su presencia para que el Señor haga su obra en nuestra vida. Si verdaderamente nos rendimos, el Señor toma control completamente de nuestro corazón y el Señor hace cambios en nuestra vida y el Señor hace grandes cosas por medio de nosotros. Pero tenemos que dejarlo a Él, que Él haga esa obra en nuestras vidas. Así de que, mis hermanos, rindámonos verdaderamente al Señor, gocemos de su presencia, gocemos de su amor, de su misericordia, su grandeza, de su poder. Y qué mejor lugar que venir a alabar al Señor, orarle, pedirle su guianza, su dirección y también abrir su palabra y poder adentrarnos en ella. En esta tarde vamos al libro de Proverbios capítulo 29 que estamos estudiando, aunque empezaré con el versículo 27, que es el último versículo del capítulo, no significa que es el final. Al contrario, vamos a estar usando muchos de los versículos a través de todo el capítulo. Lo agarré como base para el título, el versículo 27. Pero vamos a estar tocando varios de los versículos a través de todo el capítulo. Y le puse como título el desprecio mutuo entre la justicia y la impiedad. Y esto quiere decir que entre la justicia y la impiedad, la justicia y la impiedad no puede haber compañerismo. Hay una lucha constante. Y básicamente este desprecio mutuo lo encontramos en ese versículo 27. Así que vamos a leer el versículo 27 del capítulo 29 y vamos a comenzar con una oración. Dice 29-27, abominación para los justos es el inicuo y abominación para el impío el recto en su camino. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, por tu gran amor, tu misericordia, por tu gracia, Señor, que nos alcanzó, que nos levantó, que nos dio el derecho, la posibilidad de acercarnos a tu trono de tu gracia, Padre. Gracias, Señor, porque es por tu gracia y por tu misericordia que estamos aquí, es por tu gran amor que nos alcanzó. Ayúdanos, Señor, a rendirnos verdaderamente, como dice este canto que acabamos de cantar, Señor, que verdaderamente nos humillemos delante de tu presencia, Señor, que podamos, Señor, dejarte entrar a nuestros corazones, a nuestras vidas, dejarte obrar en
en nuestras vidas, Señor, completamente, que verdaderamente nuestra rendición sea completa y que te dejemos a ti, Señor, actuar en medio de nosotros, Padre. Gracias, Señor, que haya ese deseo siempre, Señor, que no olvidemos, Señor, que tú quieres usarnos, que tú quieres, Señor, levantarnos, que tú quieres, Señor, vivir en nuestro corazón, que tu presencia quiere inundar nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, siempre a recordar que tú eres el hacedor de todas las cosas, que tú eres el único que hace, que mueve, que levanta, que, Señor, que puede hacer la obra en cada uno de nosotros. Padre, te doy gracias, Señor, en esta tarde por las alabanzas, te doy gracias por tu palabra, te doy gracias por nuestro pastor. Señor, te pido que sigas también bendiciéndolo y obrando, Señor, en su vida. Gracias, Señor, por lo que has hecho con él y te pido que estés con él siempre, Señor. Ayúdanos, Señor, a concentrarnos en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a verdaderamente, Señor, a reconocer la grandeza de tu amor, a reconocer el gran privilegio que es poder, Señor, compartir tu palabra y poder, Señor, disfrutar, Señor, lo que tú tienes en ella para nosotros. Ahora, y en esta tarde quiero pedirte, Señor, que tú sigas hablando, Señor, que tú seas el que nos habla, nos dirige, el que, Señor, habla por mis labios, Señor, y que no dejes que mi boca, Señor, diga algo que viene de mí, Señor. Que seas tú, Señor, hablándonos, Padre, en esta tarde, que sea tu palabra, Señor. Ponemos en tus manos, Señor. Te pido, Padre, que estés con cada uno de mis hermanos aquí presentes, con cualquiera de sus necesidades, Señor, que tengan también. Quiero ponerlas en tus manos, Señor, que tú, Señor, des refresco, Señor, a nuestras vidas, a nuestros días difíciles, a nuestros días pesados, Señor. Que tú nos levantes, que tú nos, Señor, nos reconfortes, nos dé, Señor, esperanza en ti, Señor, y que podamos, Señor, con toda confianza venir al trono de tu gracia, sabiendo, Señor, que tú tienes todas las cosas en control. Padre, te damos gracias, Señor. Bendícenos en esta tarde, bendice a mis hermanos en sus casas, bendice a todos aquellos que están enfermos, Señor, que tienen necesidades y que, Señor, siguen batallando, Señor, con alguna enfermedad, alguna dolencia, Señor. Queremos pedirte, Señor, que tú seas ese doctor de doctores que necesitamos siempre, que tu grandeza y tu sanidad, Señor, se muestren en nuestras vidas y que se muestren en las vidas de cada hermano, Señor, que está pasando por necesidad física en esta tarde. Que tú, Señor, sanes, Señor, las dolencias, que tú sanes enfermedades. Padre, que tú sanes enfermedades espirituales, que sanes, Señor, discordias, amarguras entre hermanos. Todo aquello que está estorbando, Señor, para que tú obres perfectamente, Señor, en la vida de cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, que, Señor, tú dirijas este lugar, que tu Santo Espíritu llene esta casa, Señor, y que podamos, Señor, ser guiados por Él. Ayúdanos, Señor, en esta noche. Queremos pedirte que estén nuestros ojos, nuestros oídos abiertos, Señor, a tu palabra, y que estemos más que todo dispuestos, Señor, a recibir lo que tú tienes para nosotros. Padre, te pido por mi hermana Olaya, Señor, no quiero dejar de pedir por ella y su rodilla y sus hijos, Señor, todo lo que ella está pasando. Te pedimos, Señor, que sigas obrando en esa familia, con nuestro hermano Alfredo, nuestra hermana Esther en Arizona, Señor, que sigas también con ellos y que continúes, Señor, haciendo la obra, Señor, donde quiera que estén, que los uses, Señor, grandemente para tu gloria, Señor, y que continúes, Señor, haciendo la obra en su vida. Igualmente por mi hermana Daniela, Señor, no sé cómo ha seguido, Señor, pero sé que tú estás al pendiente de ella y que tú continuarás también haciendo la obra en su vida, Señor. Bendícela, Señor, llénala de ti. También por mi hermana Blanca López, la seguimos encomendando a ti, Señor, sabiendo, Padre, que solamente tú puedes hacer la obra en su vida. También te pido por mi hermano Joel, Señor, que no está con nosotros en esta tarde, que lo bendiga, Señor, que él te damos gracias por la graduación de su hija, Señor, que también ellos sigan siendo usados por ti para, Señor, alabanza y gloria de tu nombre, Padre, y gracias, Señor, por esta familia, bendícela también. Y todos aquellos, Señor, que estamos, Señor, en este lugar, Padre, que en esta tarde podamos en un mismo sentir, Señor, acercarnos a ti, Señor, sabiendo, Padre, que tu palabra es viva y eficaz. Y gracias, Señor, porque podemos tener esta oportunidad y podemos seguir, Señor, adentrándonos en tu palabra. Te pido que tú nos guíes en todo, Señor, y que tu Espíritu Santo, Señor, nos hable en esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Hace 2 semanas, en el versículo 13,
Específicamente estuvimos viendo algo muy específico acerca de un atributo de Dios, o de dos atributos de Dios básicamente. Y uno de ellos era la soberanía de Dios y otro la bondad de Dios, de cómo Dios hace llover sobre buenos y malos o ilumina los ojos de los impíos, también al igual que los pobres. Y sabemos que Dios tiene muchos atributos. Sabemos que Dios es grande, es soberano, es omnipotente, omnipresente, es poderoso, todopoderoso. Pero también es bondadoso, es amor, es misericordioso, es fiel. Y Dios tiene muchos atributos que puede transferir a nosotros. Y vimos cómo el Señor Jesucristo nos invita a imitar a nuestro Dios, que hace llover sobre buenos y malos, y nos dice que debemos de ser parejos con todos aquellos, inclusive con los malos, los que nos hacen un daño. Nos dice que porque si somos hijos de nuestro Padre Celestial, también debemos de hacer las cosas y ver las cosas como Él las ve. Ayudando a los que nos odian, dándoles a aquellos que nos ultrajan. Porque el Señor nuestro Dios quiere que lo imitemos, quiere que imitemos sus atributos como Él nos los enseña. Y la bondad que vimos en ese versículo 13 es uno de esos. Pero hoy estaremos enfocándonos en otro atributo de Dios, que es la justicia. Y la justicia es otro atributo de Dios que puede ser transferido a nosotros. Nosotros, igual que Dios, podemos ser justos. Y por lo regular, la justicia y la verdad, como atributos de Dios, casi siempre van juntos. Pero desde siempre, Dios los ha transmitido a sus hijos con el fin de que seamos justos y que reflejemos su presencia en nuestras vidas. Por eso la necesidad de obedecer en el temor del Señor su palabra es constante a través de toda la palabra de Dios. Y este capítulo, curiosamente, toca este tema en innumerables ocasiones. Y vamos a estar viendo cómo es constantemente repetido en este capítulo. Y yo sé que algunos versículos de estos ya los hemos estudiado, pasamos anteriormente, pero vamos a ver esos versículos. Por ejemplo, versículo 4 dice: el rey con la justicia afianza la tierra, pero el hombre que acepta soborno la destruye. Y aquí el rey tiene que aplicar uno de los atributos de Dios, que es la justicia. Y dice, el rey con la justicia afianza la tierra. La justicia es algo que es muy bueno para el rey. El rey sale beneficiado cuando es justo, cuando practica la justicia. Y luego voy a explicar un poquito más acerca de la justicia, pero quiero que vayamos y veamos cada uno de estos versículos que se refiere a la justicia. El versículo 6 dice, el hombre malo es atrapado en la transgresión, pero el justo canta y se regocija. Y quiero explicar que la justicia es un verbo o es una acción. Debemos de practicar la justicia. El justo es el que la practica. Y luego voy a dar el detalle acerca de la palabra, pero es casi la misma palabra, solamente el justo es el que practica la justicia. Y aquí en el versículo 6 dice, el hombre malo es atrapado en la transgresión, pero el justo canta y se regocija. Y el justo es aquel que practica la justicia, mientras el malo es atrapado en el pecado, el justo canta y se regocija, como lo hemos hecho nosotros hoy en este día, alabando al Señor. Pero aquí la situación es verdaderamente tenemos paz cuando venimos
a alabar al Señor o a la presencia del Señor? ¿Podemos decir que somos justos? Y quiero explicar esto porque no quiero que confundamos el justo con el justificado. Cristo es el único que nos puede justificar porque nosotros no podemos ser justificados ante Dios. Por eso expliqué que el justo es el que practica la justicia. En el Antiguo Testamento, en tiempos de Salomón, todavía no se había manifestado la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. No había justificación del pecado todavía. Pero sí existía Dios y su justicia, y sí existían los justos que practicaban esa justicia. Y cuando nosotros practicamos la justicia de Dios, entonces reflejamos la presencia de Dios en nuestras vidas. Si tú practicas la justicia, es una muestra que Dios vive en tu corazón. Y si nosotros practicamos la justicia, podemos venir confiadamente al trono de la gracia de Dios o a la casa del Señor y alabarlo con toda libertad. Pero si hemos sido injustos en algún punto en nuestra vida, ese punto va a estorbar nuestra alabanza al Señor. Por eso, como hijos de Dios, tenemos que ser justos. Una vez más, el versículo 6, el hombre malo es atrapado en la transgresión, pero el justo canta y se regocija. Cuando venimos al Señor y hemos sido justos o hemos practicado la justicia, tenemos la libertad de cantar y alabar al Señor y regocijarnos en Él, sin nada que nos estorbe. Y luego el versículo 7 dice, el justo se preocupa por la causa de los pobres, pero el impío no entiende tal preocupación. Si somos hijos de Dios y practicamos la justicia, hay esa preocupación por los necesitados. Mientras que el justo se preocupa por la causa de los pobres, el impío ni siquiera puede entender tal preocupación. Y eso es parte de la justicia de Dios, porque sabemos que Dios se preocupa por los pobres. Dice David, no he visto hombre desamparado, ni pobre que mendigue pan, o algo así, no me acuerdo bien, se me vino ahorita la idea, el Salmo. Pero sabemos que es verdad, Dios tiene cuidado de los pobres. Y cuando nosotros nos preocupamos por los pobres, entonces imitamos a nuestro Padre Celestial, que tiene cuidado de ellos también. Y practicamos la justicia. Dice, el justo se preocupa por la causa de los pobres, pero el impío no entiende tal preocupación. Entonces, la práctica de la justicia de Dios nos hace justos delante de Él. En otras palabras, no podemos decir que somos justos sin practicar la justicia. Y una vez más, tenemos que hacer la diferencia. No significa que somos justificados, sino que practicamos la justicia de Dios. Solamente Cristo nos puede justificar delante de Dios. Y eso quiere decir que nos perdonó, nos limpió, nos alcanzó y nos lleva a su trono por su gracia y su misericordia. Pero no por eso vamos a dejar de practicar la justicia y ser justos. La justicia debe ser practicada por el rey, en el versículo 6 que vimos, por el 4, y luego nosotros también debemos de practicar esa justicia. Si nosotros practicamos la justicia, entonces seremos afirmados en su palabra, en sus caminos. Pero lo importante es saber que la justicia solamente es afirmada y corroborada cuando se apega a las normas de la verdad de Dios. No es que nosotros practicamos la justicia de acuerdo a nuestra sabiduría o de acuerdo a como nosotros queremos, sino conforme a las normas de la palabra de Dios. Por eso es que la leemos, por eso es que la escudriñamos, por eso es que
buscamos en ella para saber qué decisiones tomar. Y el libro de Proverbios ha sido un libro muy bueno para eso, porque nos enseña qué hacer, qué no hacer, qué hablar, qué no hablar, cómo reaccionar a eventos especiales. Casi nos da una instrucción para cada momento en nuestra vida. Muchos pastores recomiendan que se lea el libro de Proverbios, un capítulo cada día del mes. Son 31. Normalmente los meses traen 30, 31 y el febrero 29, a veces 28. Pero si leemos el proverbio del capítulo del día, nos volveremos sabios y sabremos qué decisiones tomar en momentos cruciales en nuestra vida. Y es la manera que encontramos la instrucción para seguir la justicia de Dios. Y si nosotros nos llenamos cada vez más de su palabra, entonces la justicia de Dios será fácil de entender, porque vamos a imitar lo que el Señor hace. Si algún rey o cualquier autoridad gobierna con la justicia y la verdad de Dios, su posición es afirmada. Cualquier persona que tenga autoridad tiene que buscar ser justo, practicar la verdad de Dios constantemente para que su posición sea afirmada, para que Él pueda estar ahí para siempre, como lo dice el versículo 14. El rey que juzgue con verdad a los pobres afianzará su trono para siempre. Y es que la justicia que se apega a la verdad de Dios es respaldada por Dios. Si nos apegamos a Dios en su palabra, en nuestras decisiones, no cometeremos errores. Haremos lo correcto delante de Dios y agradable a nuestro Dios. Y dice, su posición es afirmada. El rey será afirmado cuando juzga con verdad a los pobres. Y algunas de las otras versiones lo ponen como justicia. Por ejemplo, la Nueva Traducción Viviente dice, si un rey juzga al pobre con justicia, su trono perdurará para siempre. Entonces la Nueva Traducción Viviente muestra la verdad como la justicia. Pero dice, su trono perdurará para siempre. Lo pone de una manera más simple para que podamos entender que el practicar la justicia de Dios nos afirma, nos mantiene en sus caminos seguramente. El ser afirmado es ser bien cimentado, inamovible. Pero sabemos que esto solamente se puede lograr con la palabra de Dios. Y Cristo, nuestro Señor Jesucristo, es el único rey que lo pudo lograr en su totalidad. Él es el único que puede llevar a cabo esto. Nosotros somos limitados, nosotros somos incapaces de poder llegar a la completa realización de la justicia de Dios. Pero por eso tenemos al Señor Jesucristo que nos ayuda al respecto. Y si vamos a Isaías capítulo 11, versículos del 1 al 5, vamos a encontrar cómo Isaías profetiza acerca del Señor Jesús al respecto. Y lo pone de esa manera, dice Isaías 11 del 1 al 5, y brotará un retoño del tronco de Isaí, y un vástago de sus raíces dará fruto, y reposará sobre él el Espíritu del Señor. Espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Se deleitará en el temor del Señor y no juzgará por lo que vean sus ojos, ni sentenciará por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará al pobre con justicia y fallará con equidad por los afligidos de la tierra. Herirá la tierra con la vara de su boca y con el soplo de sus labios matará al impío. La justicia será ceñidor de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura.
este gran atributo de Dios, la justicia, la sabiduría, la equidad, se ven reflejadas en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y los reyes del pueblo de Israel, los reyes paganos menos, pero los reyes del pueblo de Israel, ni uno logró a la totalidad completar o cumplir, de acuerdo a la palabra de Dios, esa justicia. Solamente el Señor Jesucristo lo puede lograr. Pero, aunque, como decía al principio, eso no quita la responsabilidad de nosotros de buscar la justicia de Dios. Nuestro Señor Jesucristo es nuestro ejemplo a seguir. Él es el que nos enseña lo que debemos de hacer. Pero también Dios manda que practiquemos esa misma responsabilidad. Y como decía, esos atributos de Dios que son transferibles, que son transmisibles a nosotros. Y desde el Antiguo Testamento, aún sin tener la presencia del Señor Jesucristo, los profetas, guiados por Dios, mandaban que esto se llevara a cabo. La instrucción de Dios a través del Antiguo Testamento era que sus hijos, que el pueblo de Israel practicara sus atributos. Y un versículo muy conocido, al cual hasta hemos hecho cantos, es Miqueas 6:8, el cual dice: Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? Sino practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. Eso es lo que demanda el Señor de ti. Eso es lo que pide el Señor de ti. Aún sin tener el ejemplo del Señor Jesucristo, teniendo el ejemplo de Él, de Dios Padre. Y esas tres cosas tan importantes para practicar, para vivir, para andar: la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. Y son atributos de Dios que Dios quiere que nosotros practiquemos, que imitemos igual que Él. Son tres cosas muy importantes. ¿Por qué? Porque cuando practicamos la justicia, vamos a ser justos con todos los que nos rodean, con todos nuestros hermanos, con todos aquellos que están a nuestro alrededor. Cuando amamos la misericordia, tendremos compasión de aquellos que tienen necesidad, como Dios tiene compasión de aquellos que tienen necesidad y tiene cuidado de ellos. Pero principalmente andar humildemente ante Él. Y cuando nosotros no andamos humildemente, entonces Dios no puede obrar en nuestras vidas. Porque lo contrario a la humildad es la arrogancia, el orgullo. Y eso, al practicarlo, decimos: Señor, no te necesitamos, somos suficientes, yo puedo hacer las cosas por mi cuenta. Ni queremos escuchar la voz de la palabra de Dios o la instrucción de Dios. Si practicamos la justicia y amamos la misericordia, debemos también de andar humildemente, o humillarnos delante de nuestro Dios para que Él haga la obra en nuestras vidas. Si alguna de estas cosas faltan en tu vida, vas a tener graves problemas. Porque Dios no le agrada que sus hijos anden haciendo lo que no le agrada a Él, lo que Él instruye en su palabra. Y aparte, cometeremos graves errores que nos alejarán de Dios. No solamente eso, sino el apóstol Pablo nos enseña que estas dos cosas, la verdad y la justicia, son parte de la armadura de Dios, con la cual tenemos que prepararnos para defendernos del malo. La Nueva Traducción Viviente, el
capítulo 6 de Efesios, versículo 14, dice, defiendan su posición poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. En otras palabras, la verdad y la justicia son muy importantes en cuanto a la armadura que Dios nos da. Y tenemos que vestirnos de ella. El cinturón de la verdad es simplemente todo aquello que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la verdad. Y la coraza de la justicia de Dios es aquella armadura que nos cubre el pecho, que nos cubre el corazón. Si nosotros nos vestimos de esa coraza de justicia, entonces estamos protegidos contra los dardos del enemigo. No es solamente algo que nos enseña Dios que debemos de practicar, pero es algo que debemos de ponernos como protección para hacer frente a los dardos del enemigo. Por eso son muy importantes en nuestra vida la verdad, la justicia, la misericordia, el amor. Y sabemos que la armadura de Dios incluye muchos otros más instrumentos o cosas. La palabra de Dios, que es la espada del Espíritu, la salvación, que es el yelmo o el casco de nuestra cabeza. Son muchos ingredientes que debemos de vestirnos para poder hacer frente al enemigo o a los ataques del enemigo. Pero como estamos estudiando la verdad y la justicia de Dios, podemos ver que la verdad es el cinturón, o es lo que nos va a sostener los vestidos, y la coraza es la justicia de Dios. Por lo cual debemos de vestirnos de ella. Si el enemigo te ha vencido, es porque no te has vestido de la armadura de Dios. Y debemos de vestirnos día con día de toda esa armadura que nos ofrece el Señor para poder hacer frente al enemigo. No podemos dejar que nos ataque y que estemos indefensos. Hermanos, los ataques del enemigo son reales y vienen de donde sea, muchas veces de donde menos esperamos, y debemos de estar preparados para hacer frente a esos ataques del enemigo. La única manera es con la armadura de Dios. Solo así se puede resistir al enemigo y mantenerse firme al fin de la batalla. Así es que, hermanos, vistámonos con la armadura de Dios, vistámonos con la verdad, vistámonos con la justicia, que es lo que le agrada a Dios. En el Antiguo Testamento, en el hebreo, la palabra para justicia es tzedek y la palabra para justo es tzadik. Y es simplemente un derivado de la misma palabra. La justicia, como ya lo mencioné, es lo que Dios quiere que practiquemos. Y justo o tzadik es el que practica la justicia. Y se refiere al derecho legal de Dios para llevar a cabo con todos los hombres. Por eso tenemos que practicar la justicia, amar misericordia y andar humildemente ante el Señor. Porque la justicia y la misericordia se practican con nuestros hermanos, con nuestro alrededor. Y la humildad es como nos presentamos delante de Dios. Es de que son 3 ingredientes muy importantes que debemos de buscar para agradar a nuestro Dios. Dios nos manda que los practiquemos, pero también son parte de cómo protegernos de los dardos del enemigo. Solo así podemos hacer frente a las acechanzas del enemigo. Otro versículo que habla acerca de esto en Proverbios, el versículo 16, capítulo 29, versículo 16, dice: cuando aumentan los impíos, aumenta la transgresión, pero los justos verán su caída. Y es que es obvio que cuando hay más pecadores, la transgresión o el pecado aumentará.
Pero dice el versículo 16, la segunda parte, los justos verán su caída. Si te dejas llevar por el pecado, aumentará el pecado en tu vida. O te dejas llevar por los impíos, aumentará el pecado en tu vida. Pero los justos verán su caída. Si practicas la justicia, todo eso, como decimos, lo veremos desde la barrera. Es mejor ver los toros desde la barrera, ¿verdad? No queremos estar en medio del peligro, en medio de la caída, en medio de la sangre y de la transgresión que es el pecado. Pero fíjense cómo lo pone el rey David en el Salmo 37, versículos 34 al 40. Espera en el Señor y guarda su camino. Él te exaltará para que poseas la tierra. Cuando los impíos sean exterminados, tú lo verás. He visto al impío violento extenderse como frondoso árbol en su propio suelo. O sea, lo he visto levantarse y exaltarse a sí mismo. Versículo 36 dice, luego pasó y aquí ya no estaba. Lo busqué, pero no se le halló. Observa al que es íntegro, mira al que es recto, porque el hombre de paz tendrá descendencia, pero los transgresores serán destruidos a una. La posteridad de los impíos será exterminada, mas la salvación de los justos viene del Señor. Él es su fortaleza en tiempo de la angustia. El Señor los ayuda y los libra de los impíos y los salva, porque en Él se refugian. Aquí vemos más atributos del Señor en cuanto a la salvación y el refugio que es Él, la torre fuerte que es Él para refugiarnos en Él. Pero aquí el punto es de que el rey David demuestra y muestra cómo, aunque los impíos se levanten, tarde que temprano caerán y desaparecerán. Dice, espera en el Señor, guarda su camino, Él te exaltará para que poseas la tierra. Cuando los impíos sean exterminados, tú lo verás. O sea, nosotros, si buscamos en el Señor, si esperamos en el Señor, entonces veremos cómo aquellos que son pecadores caerán. Por eso implica que el rey David está hablando a los justos, a los que son rectos. Y sabemos que el Salmo 37 es uno de los salmos que habla acerca de cómo los impíos prosperan, pero que al final serán destruidos. El Salmo 37 y el 73 hablan al respecto. Pero David dice, espera en el Señor y tú verás cómo los malos caen. Aquellos que se levantaron, que se extendieron, que se enorgullecieron, se caerán. El versículo 36 dice, luego pasó y aquí ya no estaba. Le busqué, pero no se le halló. Dice, observa al que es íntegro, mira al que es recto, porque el hombre de paz tendrá descendencia, pero los transgresores serán destruidos a una, y la posteridad de los impíos será exterminada. Y eso se encarga Dios. Pero no queremos ser parte de la destrucción, queremos ser parte de los justos que son agradables a Dios. Y luego dice el versículo 18, donde no hay visión, el pueblo se desenfrena, pero bienaventurado es el que guarda la ley. Y aquí la versión de las Américas está un poquito, podemos decir que corta, porque en realidad lo que habla es la guianza del Señor. El versículo 18 en la Nueva Traducción Viviente dice, cuando la gente no acepta la dirección divina, se desenfrena, pero el que obedece la ley es alegre. Y es que, una vez más poniéndolo en contexto a lo que estamos hablando, el obedecer la ley es lo mejor que puede haber. Si una persona no se quiere adaptar, no se quiere someter a la dirección de Dios, entonces este hombre terminará desenfrenado, terminará desviado
de el Señor, de los caminos de Dios. Pero dice, bienaventurado es el que guarda la ley. Y obviamente ponemos esto en el contexto de que cuando guardamos la ley somos justos delante del Señor. Y luego el versículo 20 dice, ¿ves a un hombre precipitado en sus palabras? Más esperanza hay para el necio que para él. Y eso es algo de lo que hemos aprendido mucho a través de Proverbios, y sabemos que no debemos ser precipitados para hablar. Me gustó la Reina Valera porque dice, ¿ves a un hombre ligero para sus palabras? Y me acordé del hermano Valencia que decía, somos rápidos para hablar. Pero eso no es sabio. Dice, ¿ves a un hombre precipitado en sus palabras o ligero al hablar? Más esperanza hay para el necio que para él. Cuando hablamos precipitadamente, es una muestra de que somos necios en realidad y que no estamos obedeciendo a la palabra de Dios. Debemos de ser, dice Santiago, prontos para oír, tardos para hablar y tardos para enojarnos. En Santiago capítulo 1, versículo 19. Y obviamente, si queremos practicar la justicia de Dios, tenemos que ser atentos a la voz de Dios para practicar esto. Es curioso porque la palabra de Dios en el libro de Proverbios nos habla igualmente con aquellos que se creen sabios en el capítulo 26, 12, en cuanto a que se hacen igualmente necios, o que hay más esperanza para el necio que para ellos. Dice, ¿has visto a un hombre que se tiene por sabio? Más esperanza hay para el necio que para él. Si tú te crees sabio, dice, hay más esperanza para el necio que para ti. Y el versículo 20 del 29 dice, ¿ves a un hombre precipitado en sus palabras? Más esperanza hay para el necio que para él. Si te crees sabio o si eres ligero en tus palabras o pronto para hablar, entonces hay más esperanza para un necio que para ti. Imagínate, estamos peor que los necios cuando hacemos esto. Y bueno, cuando estaba leyendo este pasaje me acordé de mi mamá, porque mi mamá, si tenía un defecto, era hablar precipitadamente. Y no me da miedo decirlo porque todos mis hermanos, toda mi familia sabemos que era así. Pero cada vez que mi mamá habló precipitadamente o sin pensar, terminó dañando a alguien, ofendiendo a alguien. Pero ella era así, era una debilidad que tenía, me imagino, o lo que sea. Pero cada vez que hablamos precipitadamente, cometemos errores. Podemos ofender a alguien. Y no estamos practicando la justicia de Dios. Si no somos prudentes al hablar, si no pensamos al hablar, entonces estamos fallando la ordenanza de la palabra de Dios en Santiago. Sed prontos para oír, tardo para hablar y tardo para enojarte. ¿Por qué? Porque el versículo 20 dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Quieres que la justicia de Dios aparezca en tu vida? No te enojes. Cada vez que te enojas o que te airas, entonces estás limitando la justicia de Dios en tu vida. No va a aparecer ahí. Santiago lo dice claramente. Cada vez que somos prontos para hablar y prontos para enojarnos, entonces no obra en nosotros la justicia de Dios.
Son cosas muy importantes que debemos de tomar en cuenta, porque es la palabra de Dios que nos enseña a ser así. La justicia de Dios es muy importante en nuestra vida y debemos de practicarla como tal. Lo mismo que hablamos puede ser un error y nos puede hacer caer en no ser justos ni practicar la justicia de Dios. Y eso nos conecta claramente a otros dos versículos en el capítulo 29 de Proverbios, los versículos 22 y 23. Fíjense, el hombre airado suscita rencillas y el hombre violento abunda en transgresiones. El orgullo del hombre lo humillará, pero el de espíritu humilde obtendrá honores. Y qué perfecta ilustración de lo que hemos estado hablando. Si alguien se enoja, suscita rencillas, o sea, provoca pleitos. Y el hombre violento abunda ¿en qué? En pecados. Transgresiones es pecado. El orgullo del hombre que lo humillará. ¿Qué es lo que nos dijo Miqueas? Que debemos de andar humildes delante de nuestro Dios. El orgullo del hombre lo humillará, pero el de espíritu humilde obtendrá honores. Y es mejor obtener los honores de parte de Dios que ser desechado por las transgresiones, en la forma de hablar, en la ira y en la violencia. Si queremos que la justicia de Dios sobre nuestra vida, entonces debemos de evitar enojarnos. Y a veces comienza con una molestia y termina extremadamente en ira y en violencia. Pero nosotros debemos de ¿qué? La respuesta calmada, más bien la respuesta blanda calma la ira. Y es otro de los proverbios del capítulo 15. Así de que nuestra actitud delante de Dios debe de ser dispuestos a practicar la justicia, a ser humillados delante de Él para que el Señor obre su justicia en nuestra vida, para que seamos honrados cuando nosotros somos humildes delante de Él, que practiquemos la justicia, la misericordia, la bondad, todos los atributos que el Señor transmite a nosotros y que quiere que nosotros sigamos. El amor. Hay muchos atributos de Dios que son transferidos a nosotros cuando nosotros estamos dispuestos y humillados y rendidos a Él para que el Señor los ponga en nuestro corazón. ¿Cuántos de los atributos de Dios hay en tu vida? ¿Verdaderamente no te dejas llevar por el enojo? ¿No te dejas llevar por el hablar precipitadamente? ¿No te dejas llevar por el pecado o por el orgullo o por decir que eres sabio, que no necesitas saber más? Sed prontos para oír, tardos para hablar y tardos para enojarse, porque en la ira de Dios no obra, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Versículo 26 y 27, aquí mismo en Proverbios. Muchos buscan el favor del gobernante, pero del Señor viene la justicia para el hombre. Puedes buscar lo que sea, donde sea, pero si verdaderamente buscas la justicia, solamente en el Señor, en su palabra la vas a encontrar. Solamente de Él viene. Y ahora el versículo con el que comenzamos, el versículo 27, dice: abominación para los justos es el inicuo, y abominación para el impío es el recto en su camino. Cuando tú te ves frente a la maldad, ¿sientes repugnancia o te sientes parte de la maldad? Cuando ves algo que es injusto, ¿no haces nada por corregirlo o por
buscar la justicia. El pecado y la maldad debe de ser abominación para nosotros. Si nosotros somos justos delante de Dios, como lo dice, entonces debe de ser repugnante toda la maldad para nuestro corazón, como lo es para ellos el que nosotros andemos en la rectitud de los caminos de Dios. Y para ellos sí, hasta se burlan de nosotros, pero muchas veces nosotros nos dejamos llevar por la maldad y hacemos lo que ellos hacen. Nos hacemos parte de esa maldad cuando debe de ser abominación, debe de ser algo que nosotros debemos de odiar o aborrecer, si no quieren usar la palabra odiar. Pero no es algo que nosotros, de lo cual nosotros tenemos que ser parte. Para terminar, el capítulo 6 de 2 de Corintios, versículo 14, dice: no estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues ¿qué asociación tiene la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? Y yo sé que muchas veces se usa este pasaje obviamente para enseñar a nuestros muchachos, nuestros jóvenes que busquen casarse con alguien que conoce de Dios, que no se unan en yugo desigual. Eso quiere decir que no se unan con alguien que no cree en el Señor, alguien que no es temeroso de Dios, porque tarde que temprano van a sufrir. Pero claramente con lo que hemos estado viendo, esto tiene una gran implicación. No estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos. Podemos vivir con los incrédulos, pero no hacer lo que ellos hacen. No podemos ser influenciados por la vida que ellos llevan. Porque nosotros somos de Cristo, nosotros somos de la justicia, somos justos delante de Dios. El Señor ya nos ha justificado por medio de Cristo. Él nos ha quitado el pecado, Él nos ha apartado para su gloria. No estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos. Pues, ¿qué asociación tiene la justicia y la iniquidad? La justicia y la iniquidad. O sea, no hay nada común entre la justicia y el pecado. Si practicamos la justicia, no podemos soportar la iniquidad de nuestras vidas o a nuestro alrededor, pero no podemos hacernos parte de aquello que es en contra de Dios. ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? Y sigue explicando más San Pablo acerca de esta desigualdad. Y sabemos de que no podemos hacernos parte de la maldad. El versículo 15, que no está quizás ahí en las notas, pero dice: ¿o qué armonía tiene Cristo con Belial o el diablo? ¿O qué tiene en común un creyente con un incrédulo? No debe de haber nada en común de nosotros con los incrédulos, con el pecado, con la maldad. Si nosotros estamos dentro de la justicia, no debe de haber nada en común con nosotros y la iniquidad. No debe de haber ninguna asociación entre nosotros y la maldad. Debe de haber ese rechazo completo. Por eso le puse de título al estudio: el desprecio mutuo entre la justicia y la impiedad. Así como la impiedad desprecia la justicia, nosotros como creyentes, como justos delante del Señor, debemos de despreciar la iniquidad, la maldad. Una vez más, el versículo 27 de Proverbios 29: abominación para los justos es el inicuo, y abominación para el impío es el recto en su camino. Si tú te dejas llevar por la maldad, demuestras que aún estás con ellos, que eres parte de ellos, cuando ya no debería de haber esa asociación. Es como el agua y el aceite, no se pueden unir. No podemos unirnos con la maldad. Y qué
tienen en común Cristo con el diablo, dice el apóstol Pablo. Si somos en Cristo, si estamos en Cristo, no debe de haber comunión con las tinieblas. Somos de la luz, ya no somos de las tinieblas. Hermano, seamos prontos para oír, tardos para hablar, tardos para enojarnos, porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Tengamos cuidado con lo que hacemos. Nosotros tenemos que estar atentos a la voz del Señor y queremos que la justicia de Dios obre en nuestras vidas. Hagámoslo, porque el Señor es el que va a hacer la obra en nuestra vida cuando nosotros nos humillamos delante de su presencia. Póngase de pie, vamos a orar. Padre Celestial, te agradecemos, Señor, infinitamente por tu palabra, por tu gracia, por tu misericordia, Señor, por tus grandes atributos, Señor, que nos enseñas en tu palabra y que podemos, Señor, ver reflejados en ella texto tras texto, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender lo que tú quieres en nuestras vidas. Ayúdanos a obedecer, Señor, esa enseñanza que tú nos muestras a través de toda tu palabra. Padre, sabemos que somos cortos, que fallamos, que somos pecadores, que nos cuesta, Padre, pero queremos, como decía el canto al principio, rendirnos ante ti. Que vivas tú en nosotros, que tu aliento viva en nosotros, que seas tú el que respira en nosotros, que sea tu mente y tu corazón y tu palabra la que vive en nuestro cuerpo. Que veamos las cosas como tú las ves, Señor, que verdaderamente estemos humillados y rendidos a ti, Señor. Solamente así podremos lograr, Señor, que tú, Señor, hagas la obra en nuestras vidas. Reconocemos, Señor, nuestra insuficiencia, reconocemos nuestra terquedad, nuestra necedad, cuando hemos hablado, Señor, más de la cuenta, cuando nos hemos enojado, cuando nos hemos, Señor, enorgullecido, cuando hemos pensado que somos sabios, cuando hemos pensado, Señor, que nosotros somos más que tú, y nos olvidamos de tu grandeza, de tu amor, tu misericordia, de tu justicia, tu bondad, todo lo grande que tú eres. Padre, ayúdanos, Señor, que tu palabra siga haciendo efecto en nuestras vidas, que podamos, Señor, verdaderamente ser prontos para oír en vez de lo demás, para que tu palabra haga ese efecto en nuestro corazón. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendícenos, que tu Santo Espíritu, Señor, nos lleve, Señor, en nuestro camino, en nuestro caminar hacia ti, Señor, y que podamos ser guiados por Él. Y más que todo, que podamos ser obedientes y poner nuestra atención a ti, Señor, para ser guiados por Él, que podamos, Señor, lograr hacer lo que tú nos has mandado. Gracias, Padre, en esta tarde. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.